Hola, ¿qué tal, histonautas? Mi nombre es Oscar Santiago y el día de hoy abordaremos esta cápsula de repaso acerca del tema de membrana celular. Y una vez que terminemos esta cápsula de repaso sobre membrana celular, iniciaremos con el tema de núcleo. Muy bien. Bueno, entonces para empezar o para iniciar con este tema de membrana celular, tenemos que iniciar definiendo qué es la membrana celular. Y para ello, tenemos que identificar y entender que se va a tratar de una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos, recordemos, y de hecho lo vamos a ver un poco más adelante en esta misma clase, que son un tipo de colesterol, ¿vale? En este tipo, digamos que en esta clase vamos a poder entender su estructura, para qué sirven y por qué están en donde están, ¿vale? Muy bien, entonces ya dijimos, es una capa doble de estos fosfolípidos y la membrana celular se va a encargar primordialmente de ayudarnos a separar el medio extracelular del medio intracelular. Es decir, si nosotros tenemos de este lado a una celulita con su membrana basal, vamos a dibujar aquí a una membrana basal y vamos a poner que este de color verde que vamos a dibujar es la membrana y aquí adentro tenemos un núcleo. Esto de aquí de color verde se va a tratar de la membrana, ¿vale? Esto de aquí es la membrana. Eso quiere decir que nos va a ayudar. Eso quiere decir que nos va a ayudar a poder separar lo que está dentro de la célula de todo lo que está fuera de la célula, ¿vale? Muy bien. Ahora, ya que nosotros logramos entender esta parte de cómo, de qué es y la función primordial de la membrana celular, tenemos que entender también qué funciones tiene, ya que no solamente va a cumplir con esta parte de ser, sí, medio extracelular, medio intracelular, sino que al mismo tiempo, pues obviamente va a estar delimitando, como ya dijimos, pero también nos va a ayudar a mantener la integridad estructural de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a ayudar precisamente a que nosotros o que la célula pueda mantener su forma, la forma en la que, digamos, va a ayudar, ¿no? No va a ser el único mecanismo, pero va a ayudar a que se mantenga la forma de la célula. Muy bien, perfecto. Ahora, también vamos a ver que va a cumplir como algo que se llama barrera permeable o barrera selectiva. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que va a cumplir con esta parte de que la membrana tiene la capacidad de poder dejar entrar lo que va a ocupar la célula y dejar salir lo que ya no va a estar ocupando. Esto con el fin de mantener un equilibrio y que la célula pueda desarrollar todas sus funciones de forma adecuada, que esto también se conoce como barrera semipermeable. Aquí vamos a encontrar que se van a poder permitir la entrada y salida de iones y de algunas otras moléculas, ¿vale? Muy bien. Y es justamente gracias a este punto de aquí que la membrana va a tener y va a poder cumplir con la función de ser un mediador o un intermediario en la comunicación celular. Conforme avancemos en la materia, más adelante, en el tema de endocrinología, vamos a poder entender cómo es que la membrana, mediante unos receptores que tienen su superficie, nos van a ayudar a poder establecer esta parte de la comunicación celular. Muy bien. Bueno, ya que tenemos una idea más o menos de qué funciones tiene y en dónde está la membrana, este de aquí es un esquema de la membrana celular, ¿vale? Vamos a ver estructuras importantes como las que ya mencionamos. Dijimos que es una bicapa. Esta de aquí es una y esta de aquí es dos, ¿vale? ¿Qué es una bicapa de qué? De fosfolípidos, ¿no? Que habíamos mencionado, que son cada uno de estos. Esto es un fosfolípido, este es otro fosfolípido, otro, bueno, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Muy bien. Toda esta bicapa, si nos damos cuenta, no solamente es, digamos, no solo es la bicapa y ya. Si nos damos cuenta, tenemos de este lado glicoproteínas, que vamos a ver ahorita más adelante, que son las glicoproteínas. Vamos a tener polisacáridos, los fosfolípidos que ya mencionamos, otro tipo de lípido que vamos a encontrar, que es el colesterol, y vamos a encontrar otro tipo de proteínas. Vamos a ver que hay glicoproteínas, o otro tipo de proteínas que se llaman proteínas de tipo canal, o etcétera, ¿vale? Entonces, ya que nosotros entendimos que la membrana sí tiene todas esas funciones y que no solamente es, digamos, un medio estático, tenemos que entender y ver cómo podemos dar paso a poder entenderla. Mediante la microscopía electrónica de transmisión, vamos a poder visualizar de forma más, digamos, exacta. Aquí dice capaz, esto es un errorcito. Vamos a poder identificar tres caras, ¿vale? Esto es un error que tenemos aquí. Se visualizarán tres caras, ¿vale? Una va a ser la cara E, otra va a ser la cara intermembrana y otra va a ser la cara P, ¿vale? Tenemos que entender básicamente que, como ya dijimos, que se va a tratar la membrana de una bicapa de fosfolípidos. ¿Pero qué creen?
Dentro de la primera capa o de la capa que está más arriba, de la capa superficial, vamos a tener precisamente a la cara E. Entonces esta va a ser o va a estar en la primera capa. Después vamos a tener a la cola de los fosfolípidos que nos van a estar ocupando a la cara intermembrana. Y después vamos a tener la cara P que va a estar colocada en la segunda capa de fosfolípidos, ¿vale? O que va a poder ser estudiada desde ahí. ¿Ok? Ahorita lo vamos a entender un poquito más. Adicional a eso, ya con eso, esa información un poquito ahí asentada como de base para lo que vamos a ver ahorita más adelante, hay que entender también que la membrana va a trabajar o va a estar, digamos, definida como parte de un modelo que se llama modelo del mosaico fluido. Este tipo de modelo de mosaico fluido se va a encargar, o digamos, nos va a explicar el cómo es que la membrana no es como una pared celular, ¿vale? Hemos visto y recordaremos de nuestras clases, todavía incluso de la preparatoria, que las paredes celulares son estructuras rígidas, ¿vale? La membrana justamente, al ser un modelo de mosaico fluido, tiene esta capacidad justamente de fluir, de ser como una especie de tejido gelatinoso. Bueno, no tejido, sino de ser una estructura gelatinosa, mejor dicho, que tiene la capacidad de moverse, moldearse, pero puede mantener su integridad, ¿vale? Como esta línea que estoy dibujando. En ningún momento se corta y si nosotros dibujáramos aquí a una célula, vamos a ver que tiene esta capacidad. Va a ayudar a delimitar a la celulita, pero no se va a romper, no va a descontinuarse esta membrana, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos una imagen un poquito mejor de cómo vamos a ver tanto a la capa superior o a la primera capa, a la segunda capa de fosfolípidos y las caras. Muy bien. Entonces, vamos a ver que esta de aquí es la capa número uno y esta es la capa número 2. Vamos a poner aquí los numeritos, capa uno y capa número 2. Perfecto. Entonces, en la capa número uno, toda esta cara, literalmente, como si nosotros estuviéramos hablando de una tortilla, que la tortilla tiene una capa, o sea, es la tortilla y la parte superior de la tortilla es la cara superior y la cara inferior. Si nosotros nos vamos a esta capa, que es la número uno, y número uno, vamos a poder decir que aquí encontraremos a quién, a la cara E. ¿Vale? Vamos a anotarlo. Aquí vamos a encontrar la cara E. Después, justamente, aquí en el medio, todo esto de aquí va a ser la cara intermembrana, que justamente pues está en medio de las dos membranas, ¿vale? Y después tenemos a la otra capa, que es la capa número 2, y justamente aquí vamos a encontrar a la otra cara. Que se estudia de esta forma es porque mediante un proceso que se llama criofractura, vamos a poder dividir o separar estas dos caras, o digamos estas dos capas, perdón, de la membrana, ¿vale? Entonces así es como se va a poder estudiar. Entonces, para verlo otra vez, este es un esquema. Vamos a verlo un poquito mejor. Vamos a tener esta imagen de aquí, ¿vale? Coloco, perfecto. Entonces, vamos a tener aquí a nuestra bicapa de fosfolípidos, que está de este lado, cómo se separa esta que es una capa, esta que es la segunda capa, ya vimos, pero justamente la parte interna de la capa número uno va a ser la cara E. Después viene lo que está en medio, que sería la cara intermembrana, y después tenemos la capa número 2, que en esta superficie es la que se va a llamar cara P, ¿vale? Así es como vamos a poder estudiarla. Ahora, esta imagen es una imagen muy bonita porque a través de ella podemos ver que dentro de la membrana vamos a encontrar justamente estas cositas amarillas, que son proteínas, ¿vale? Que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y bueno, este de aquí es un esquema y así es como se ve en realidad. Si nosotros separáramos o viéramos esta imagen de aquí, esto de aquí es lo mismo de aquí, donde vamos a ver a la cara E, que sería esta parte de aquí, donde vamos a ver a la cara P, que sería esta parte de aquí, ¿sale? Que es todo esto. Entonces, cara E, esto de aquí, porción o cara intermembrana que está aquí en medio, y luego la cara P, que es esto de aquí, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver, y como ya hemos estado mencionando, que la membrana va a tener otras cosas que son importantes, como proteínas integrales de membrana, ¿vale? Y también otras cosas. Entonces vamos a poder entenderlo de la siguiente forma. Bueno, esta imagen de aquí se las puse para que pudiéramos, digamos, darnos una idea un poquito mejor de cómo se ve esta bicapa de fosfolípidos. Aquí tenemos una imagen obtenida por microscopía electrónica de transmisión, en donde
vamos a poder visualizar justamente si le hacemos un acercamiento lo bastante o lo adecuado para que lo podamos ver. Vamos a ver aquí a la membrana. Esto de aquí es el espacio intracelular, todo esto de aquí, desde aquí, todo esto de aquí es el espacio extracelular. Y aquí tenemos a nuestra bicapa de fosfolípidos, que es una hojuela de aquí, digamos que es una capa, y aquí está la otra, ¿vale? Así es como se ve. Perfecto. Muy bien. Esta imagen era exclusivamente para que viéramos cómo se ve. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar a la que sigue. Entonces, vamos a ver el primer componente de la membrana, que ya dijimos que son los fosfolípidos. Los fosfolípidos vamos a poder entenderlos como unas estructuras lipídicas que son anfipáticas, es decir, que tienen una parte que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica. Si nosotros recordamos esta parte de nuestras clases de etimologías de allá de la prepa, vamos a poder identificar que filos o filia significa afinidad, ¿sale? Y fobia va a significar aversión. Entonces, vamos a ver que una misma, digamos, una misma estructura, que son los fosfolípidos, va a cumplir con estas dos funciones, que es, o va a tener estas dos características, que una se va a encargar o va a ser, va a ser afín, le va a gustar estar cerca del agua, y la otra va a repeler o va a rechazar al agua. Una va a ser hidrofílica y otra va a ser hidrofóbica. Muy bien. Entonces, además de eso, o en específico, vamos a ver que la cabeza de los fosfolípidos, porque está conformada por una cabeza y una cola, va a ser la que va a cumplir con esta función de ser hidrofílica. Ujú. Y después, abajo vamos a tener dos colas, que es una y dos, que esas van a ser las hidrofóbicas. Muy bien. La viscosidad y la fluidez de la membrana que nosotros hemos estado hablando va a estar dada a través justamente de los fosfolípidos. Es decir, estas estructuras de aquí van a ser las encargadas de que podamos explicar o de que podamos hablar acerca del modelo del mosaico fluido. ¿Sale? Ellas van a ser, o los fosfolípidos van a ser los encargados de otorgarle esa capacidad a la membrana de poder ser móvil o de poder fluir sin perder continuidad. Después vamos a ver que también hay otro compuesto que le va a dar rigidez a la membrana. Muy bien. El siguiente componente que vamos a ver acerca de la membrana es el colesterol, que justamente era lo que yo les mencionaba, que va a ser este el componente que se va a encargar de brindar rigidez a la membrana al unirse a la parte hidrofílica de los fosfolípidos. Estas estructuras de color naranja es el colesterol y estas estructuras de color amarillo son las cabezas de los fosfolípidos, que es la parte que es hidrofílica, y estas de aquí son las colas de los fosfolípidos, que son la parte hidrofóbica. Entonces, si nos damos cuenta, el colesterol se va a estar uniendo a la parte hidrofílica, y esta va a ser la que le va a dar rigidez a la membrana, como ya dijimos. Muy bien. Sirve también como un amortiguador ante temperaturas bajas y altas, es decir, que el colesterol nos va a ayudar a que la membrana sea capaz de tolerar los cambios de temperatura sin que se llegue a disgregar o a romper. Y así es como la membrana va a, digamos, ser capaz de resistir las temperaturas que tenemos en nuestro cuerpo. Perfecto. Otra de las cosas importantes a mencionar, que se nos pasó hace un ratito, en cuanto a los fosfolípidos, tenemos que entender que los fosfolípidos, si bien en la membrana son una capa doble, que ya dijimos, uno y 2, no son estructuras que se quedan fijas ahí todo el tiempo, que no se mueven. Al contrario, los fosfolípidos son estructuras que son dinámicas, que todo el tiempo se están moviendo. Pueden tener movimientos como aquí, de rotación, de flexión, es decir, se pueden mover. Estamos suponiendo que esta es la cabeza del fosfolípido, esta es una colita y esta es otra, se puede mover, ¿vale? Va a tener la capacidad de moverse en la misma membrana o hacer un movimiento que se llama flip-flop. Pero ¿qué creen? Los fosfolípidos no van a moverse de esa forma así solitos. Aquí vamos a tener a unas enzimas que se van a encargar de todos estos movimientos, entre las que vamos a tener la flipasa. Estos son los dos ejemplos más grandes que podemos encontrar aquí, en donde se van a dar estos movimientos o van a ser las encargadas de realizar estos movimientos. Ahora es importante mencionar que este movimiento del paso de un fosfolípido de un lado a otro de la membrana va a ser comúnmente una señal que en algunas ocasiones se puede ocupar o se puede, digamos, interpretar como una señal para que la célula realice apoptosis, que es parte de la señalización que hemos visto y dentro de las funciones que vimos que cumple la membrana. Muy bien.
Bueno, ya que tenemos esos conceptos claros, hay que pasar al siguiente componente de nuestra membrana, que son las proteínas. Habíamos visto en nuestros primeros esquemas que estaban la bicapa de fosfolípidos, que tenemos ahí, las moléculas de colesterol, que ya vimos cómo funcionan, dónde están y para qué sirven, de manera muy, digamos, esquemática. También vamos a tener a las proteínas. Las proteínas vamos a poder definirlas o entenderlas como que van a ser o el principal componente funcional de la membrana plasmática. Con esto me refiero a que van a ser el componente o uno de los componentes que se va a encargar de generar una función específica. Recordemos que, por ejemplo, las enzimas que vimos hace un momento también son proteínas a final de cuentas, ¿vale? Muy bien. Estas proteínas vamos a poder clasificarlas de acuerdo a su localización en la membrana. Para eso nosotros vamos a tener vamos a poder identificar a las proteínas integrales o transmembranales y a las proteínas periféricas. Vamos a definir cada una de ellas. Las proteínas integrales van a ser aquellas proteínas que van a ser capaces de extenderse a través de toda la membrana. A través de toda la membrana. Con esto me refiero a que van a literalmente atravesar a esta bicapa de fosfolípidos de lado a lado, ¿sale? Del lado 1 al lado 2 o del medio extracelular al medio intracelular. Van a atravesar a la membrana por completo. Muy bien. Pueden atravesar a la membrana en una única ocasión, que van a ser denominadas proteínas de paso simple o de paso único, como esta de aquí, o también vamos a poder tener a otro tipo de proteínas que no realizan no solamente o que no atraviesan solamente una única vez a la membrana, sino que lo hacen en dos o más ocasiones. Estas proteínas se van a conocer como proteínas integrales de paso múltiple, como esta de aquí, que tenemos a una proteína que se pliega, se enrolla y pasa una, pasa dos, pasa tres veces completas. Entonces, esas son los tipos de proteína integral que vamos a encontrar. Muy bien. Después, como ya mencionamos, vamos a tener a las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas van a ser aquellas proteínas que son hidrofílicas. ¿El por qué o a qué nos referimos con que son proteínas que son hidrofílicas? Es decir, que no tienen problema con estar en el agua o cerca del agua. Recordemos que en el medio extracelular vamos a encontrar agua en grandes cantidades, al igual que en el medio intracelular. Justamente estas proteínas, al no atravesar a la membrana, van a estar ya sea del lado extracelular o del lado intracelular de la membrana, pero solamente van a estar de un lado o del otro sin atravesarla completamente. Muy bien. Entonces, digamos que estas proteínas se van a asociar y en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, se van a anclar a las cabezas hidrofílicas que ya vimos de los fosfolípidos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos verlas. Vamos a ver a nuestra bicapa de fosfolípidos que tenemos aquí, que justo por aquí tenemos un colesterol de este lado, y vamos a ver a los diferentes tipos de membrana. Esta de aquí es una proteína integral de membrana de paso único. Esta de aquí es un tipo de proteína integral que también es de paso único, pero un tipo específico que se llama canal, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Además de tener a las proteínas periféricas de membrana, que tenemos aquí a una y tenemos aquí a otra. Que lo mismo, estas mismas podrían estar de este lado o de este lado. En cualquiera de los dos lugares, aquí lo importante para poder decir que son periféricas es que no atraviesen a la membrana. Y pues bueno, aquí en el fondo podemos ver a una que está atravesándola. A lo mejor no se alcanza a ver, pero saldría por acá. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos unas imágenes o una imagen donde podemos ver algunos ejemplos de proteínas. Vamos a ver que estas proteínas, dependiendo de la función que vayan a estar desempeñando en la membrana, van a recibir un nombre u otro. Vamos a tener a las proteínas de tipo bomba, a las proteínas de tipo canal, a los receptores, que esto es importante, porque es mediante estos receptores, que como yo les había mencionado, es mediante los cuales se va a poder dar la comunicación intercelular. También vamos a tener sitios de anclaje, por ejemplo, al colágeno, vamos a poder tener algunas enzimas específicas o proteínas estructurales, literalmente para formar las diferentes zonas, para formar las uniones celulares. Muy bien. Teniendo eso en mente y sabiendo que hay diferentes tipos de proteínas, podemos pasar al siguiente componente de la membrana, que son las balsas lipídicas. Las balsas lipídicas son, por ejemplo, esta de aquí o esta de aquí.
Se van a definir como pequeños dominios altamente rígidos en lípidos, por eso se llaman balsas lipídicas. Algunas personas lo ejemplifican suponiendo que la bicapa de fosfolípidos es un mar y las balsas justamente están o se alcanzan a ver porque como esto es agua, pues estos son lípidos. Entonces, al tener grandes cantidades de lípidos, pues se ven como balsas, ¿no? Eso es un ejemplo para que sepan cómo se ven. Recordemos que aquí pues no hay agua, sino fosfolípidos, ¿no? En específico. Perfecto. Bueno, ya dijimos, son pequeños dominios altamente ricos, dominios específicos en los que vamos a encontrar alta tasa de, digamos, procesos y funciones proteicas. En caso de que sea un receptor o que en una balsa lipídica haya muchos receptores, pues bueno, ahí va a haber gran cantidad de recepción de señales, por ejemplo. O suponiendo que tenga gran cantidad de proteínas canal, también va a haber un gran intercambio de cosas ahí que vayan a entrar a salir de la célula, por ejemplo. Muy bien. Y es justamente el siguiente punto, que van a servir como una zona de alta recepción o transducción de señales que vienen de dónde? Del medio externo, ¿vale? Muy bien. Existen de dos tipos y se van a clasificar de acuerdo a la morfología que tienen. Vamos a tener a las balsas lipídicas que son de tipo planas y a las balsas lipídicas que son de tipo caveolar. Entonces aquí hay un ejemplo de ello. Tenemos a una balsa lipídica que es plana o una que es caveolar, ¿vale? Perfecto. Eso es lo que tenemos que conocer a grandes rasgos de las balsas lipídicas, qué son y demás. Muy bien, lo siguiente que vamos a mencionar son los glucolípidos. Los glucolípidos van a ser hidratos de carbono unidos a lípidos. De ahí su nombre, glucolípidos, que es hidrato de carbono con lípido. Esta unión va a formar parte de una estructura llamada glucocálix. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué es. Solamente a grandes rasgos entendamos que el glucocálix es una zona que rodea a la célula que nos va a ayudar como una zona de alta comunicación y reconocimiento celular, gracias a estas porciones o a estos glicolípidos que están sobresaliendo de la membrana. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos a una celulita, vamos a dibujar otra vez un ejemplo Mickey Mouse, donde tenemos a nuestra membrana basal, de este lado en la parte de arriba, vamos a dibujarla, y tenemos a una celulita, vamos a poner a dos celulitas, o bueno, tres celulitas, que son células que están en un mismo lugar. Justamente en la parte de la membrana vamos a encontrar la salida de quiénes o la extensión de quiénes, de glucolípidos. Eso es un ejemplo. Vamos a ver que hay otros tipos de moléculas que forman al glucocálix, pero justamente esta porción va a ser la denominada glucocálix, porque en teoría va a estar rodeando. Es decir, si tenemos un epitelio que se extiende, pues vamos a tener una capa que se va a llamar glucocálix por encima de nuestras celulitas, ¿vale? Y justamente estas son herramientas para que pueda haber un intercambio de señales. Por eso es que el glucocálix va a ser una sola de alta comunicación y reconocimiento celular. Ahora, esto cobra importancia en el ámbito, por ejemplo, de la hematología, que vamos a ver que justamente este cambio o esta estructuración en estos hidratos de carbono que están en la membrana van a ser los responsables de dar origen a los diferentes tipos sanguíneos que vamos a ver más adelante en nuestros temas del curso cuando hablemos acerca de eritrocitos. Nos van a dar origen a los diferentes tipos sanguíneos, A, B, o cero, también conocido, ¿vale? Muy bien, entonces así es como se van a ver. Vamos a tener a nuestra membrana en nuestra bicapa de fosfolípidos y justamente en la parte o en la cadena o en la cara o en la cabeza hidrofílica se van a unir los glicolípidos, que es justamente aquí, ¿vale? Se va a unir este residuo de hidrato de carbono y al unirse al fosfolípido va a, digamos, juntar esta parte del lípido. Entonces, en su conjunto, todo esto va a ser un glucolípido, ¿vale? Entonces, tenemos hidrato de carbono, lípido, que se suman y forman un glucolípido. Muy bien. Además de un glucolípido, vamos a tener otras estructuras que se llaman glucoproteínas, que van a ser básicamente lo mismo, solamente que como su nombre lo indica, en lugar de que los hidratos de carbono se unan directamente con lípidos, lo van a hacer con proteínas para cumplir funciones específicas. Entonces, ya dijimos, son hidratos de carbono unidos a proteínas. ¿A proteínas de dónde o cómo? Proteínas que pueden ser como las que ya vimos, que pueden ser proteínas integrales o proteínas periféricas, como esta de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, estas de aquí lo más probable es que sean proteínas integrales porque vienen justo como esta. Son proteínas que atraviesan a la membrana y justamente en la parte superior o en la parte más externa se le agregan estos hidratos de carbono o estos azúcares. Muy bien.
Forman parte también, así como los glucolípidos, forman parte del glucocálix. Muy bien. Y del mismo modo, pues al ser parte del glucocálix sirven como zona de gran comunicación y reconocimiento celular, ¿vale? Y esto de aquí, al igual que como hablábamos del eritrocito o de esta parte de la determinación de los grupos sanguíneos, también vamos a tener que nos va a servir como reconocimiento específico para las células de nuestro sistema inmune. Volviendo otra vez a esta parte de los tipos sanguíneos, vamos a ver que los tipos sanguíneos que no son compatibles, cuando veamos hematopoiesis y sangre periférica, vamos a ver que cuando no son compatibles los tipos sanguíneos, hay destrucción por medio o mediada a través de nuestro sistema inmune. Muy bien. Hemos estado hablando de lo que son las glucoproteínas y los glucolípidos y qué es el glucocálix. Bueno, pues ahora nos toca definirlo. El glucocálix es esa capa rica en hidratos de carbono que vienen ¿de dónde? De las glucoproteínas, glucoproteínas o de los glucolípidos que ya hemos mencionado. Muy bien, se encuentra inmediatamente exterior a la membrana celular. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos un zoom en esta imagen que tenemos en la parte de arriba, al hacerle un acercamiento, vamos a poder ver que esta es la membrana, y justamente en la membrana, hacia la parte del espacio extracelular, tenemos toda esta porción, que es el glucocálix. Recordemos que en teoría aquí vamos a tener glucoproteínas, glucolípidos, glucoproteínas, glucolípidos, y justamente estas porciones de azúcares que salen van a conformar el glucocálix. Muy bien. Como ya mencionamos, está implicado altamente en la interacción celular y lleva a cabo funciones como procesos de adhesión celular, nos ayuda con procesos de adhesión celular, procesos de señalamiento, señalización y reconocimiento del sistema inmune que ya mencionamos, además de que ayuda a la formación o digamos ayuda a que ahí podamos localizar o colocar o tener receptores para mensajeros de la célula. Es decir, el glucocálix va a ser la primera parte o con lo primero que van a tener contacto los mensajeros que vienen de otras células para, por ejemplo, en un caso inflamatorio, pues puedan desarrollar toda esta parte de la inflamación. Muy bien. Esta de aquí es una fotomicrografía en donde podemos observar cómo se tiñe el glucocálix, que justamente que vemos en toda esta parte, que está señalada con el color, con la flechita de color rojo, que es todo esto de aquí. Muy bien, perfecto. El glucocálix. Entonces, ya que tenemos bien en mente y bien en consideración todos estos componentes de la membrana celular, hay que conocer también el transporte membranal. Y es aquí donde yo les digo que el transporte de membrana es como el Uber molecular, es decir, siempre va a llevar a cada molécula a donde tenga que estar, ya sea gratis, con procesos como la difusión, o con propina, como el ATP. Perfecto. Y para eso, nosotros vamos a desarrollar rápidamente un esquema en donde vamos a poder visualizar los tipos de transporte celular para que sea un poquito más sencillo esquematizarlo y poder comprenderlo. Entonces, vamos a tener al transporte celular de este lado. Transporte celular. Para de este lado a la izquierda. Y este transporte celular puede ser de tipo pasivo o puede ser de tipo activo. Para que nosotros podamos decir que uno es activo, pues vamos a tener que sí ocupa ATP o el pasivo que no ocupa ATP. Perfecto. Vamos a ver que dentro de del sistema de difusión o de esta parte de difusión, vamos a tener a la difusión simple y saber que aquí hay altada, que vamos a ver un poquito más adelante qué tipo de proteínas vamos a encontrar ahí para que sea o podamos entenderlo un poquito mejor. Y bueno, de este lado en el transporte activo vamos a tener ejemplos como las bombas y otros ejemplos de transporte activo que van a ser la endocitosis,
que va a ser literalmente cuando la célula interioriza algo, o la exocitosis, que va a ser lo contrario, cuando la célula expulsa algo. Vamos a ponerlo acá. La expulsa. Perfecto. Muy bien. Ya que nosotros tenemos eso en mente, hay que entonces hablar acerca del transporte pasivo. El transporte pasivo va a estar definido como el transporte de moléculas del espacio extracelular al espacio intracelular o viceversa, es decir, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de moléculas. Puede ser por el libre paso de las moléculas a través de la membrana o facilitado a través de las proteínas, como ya dijimos, que había un tipo de difusión simple, que ese es el paso sin ayuda, y el otro, que es, es la difusión facilitada, que es el paso a través de proteínas, que no van a estar utilizando ATP, ¿vale? Y esto, o este tipo de transporte, hay que mencionar que va a estar siempre en favor o a favor de la concentración, ¿vale? Es decir, generalmente los solutos o lo que vaya a difundir a través de la membrana, va a pasar de un espacio en donde está más concentrado a un espacio en donde hay menos concentración. Esto con el fin de poder llegar a un equilibrio aquí y aquí. Perfecto. Después vamos a hablar acerca de la difusión facilitada. La difusión facilitada es el paso o el transporte a través de proteínas que pueden ser de tipo canal, como esta proteína de aquí, que literalmente es una proteína integral de paso único o de único paso, que forma un canal en la membrana, un poro específico para que cierto tipo de moléculas o iones entren al espacio, desde el espacio extracelular al espacio intracelular, ¿vale? Que es justamente esto que mencionamos de este lado, que forman poros específicos. Muy bien. También tenemos otro tipo de proteínas que se llaman proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras siguen siendo parte de la difusión facilitada y parte de esos procesos en donde no se ocupa ATP, gracias a que van a ser proteínas que se van a encargar de fijar una molécula a transportar, van a reconocer a una molécula en específico que se vaya a transportar, la van a tomar, la van a fijar y mediante algo llamado cambios alostéricos, que literalmente es el cambio de la forma de la forma de la proteína, esta molécula que fue fijada desde el espacio extracelular va a ser liberada en el espacio intracelular. Muy bien. Y aquí podemos ver a los dos tipos de difusión facilitada. A la difusión a través de proteínas de tipo canal y a través de proteínas transportadoras. Después vamos a hablar acerca del transporte activo. Ya habíamos visto que el transporte pasivo no va a ocupar ATP, pero ¿qué creen? El transporte activo sí, por eso se llama ATP. Recordemos que el ATP es como la también llamada molécula o moneda energética. Entonces este tipo de transporte se va a llevar a cabo en contra del gradiente electroquímico y de concentración. Es decir, que aquí como el paso no se va a dar a través, o digamos, no va a difundir directamente un paso libre, vamos a estar necesitando de proteínas que se encarguen de arrojar a estos solutos hacia un lugar en donde puede que ya haya mucho de ese tipo de soluto o puede que no, pero simplemente va a estar cumpliendo con esa función. Y para eso va a ocupar energía. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de la bomba sodio-potasio, que de este lado va a estar tomando, por ejemplo, sodio, va a llegar el ATP, se va a colocar y lo va a liberar. A pesar de que aquí en el espacio, suponiendo que este es el espacio extracelular, a pesar de que las concentraciones de sodio aquí sean muy altas, la bomba sodio-potasio, mientras haya ATP, va a seguir trabajando y va a seguir aumentando de este lado las concentraciones de sodio. Y lo mismo va a pasar del otro lado, en donde va a tomar potasio del medio extracelular, se le va a colocar ATP y va a liberar el potasio hacia el medio intracelular o hacia el citoplasma, a pesar de que aquí ya haya mucho. Entonces este de aquí, como ya dijimos, lleva o va en contra del gradiente de concentración a diferencia del transporte pasivo. Muy bien, existen dos tipos de transporte activo. Vamos a ver que existe el uniporte o sencillo, que es este de aquí, que es unidireccional con una sola molécula, y el otro que es llamado o se llama cotransporte, que es también llamado de tipo doble, que este va a ser unidireccional o bidireccional, pero con dos moléculas generalmente.
Es decir, aquí tenemos una molécula que ocupa un tipo de transporte que se llama uniporte, que literalmente va a ayudar a difundir o a transportar, mejor dicho, una molécula del medio extracelular al medio intracelular mediante la presencia de ATP. Y de este lado también tenemos a este tipo que son el cotransporte, que uno es llamado sinporte. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas que van a estar llevando por este cotransporte van hacia el mismo lugar. Aquí tenemos a S1 y S2, que ambos van del medio extracelular al medio intracelular. Muy bien. Después, el otro tipo de transporte que también sigue siendo parte del cotransporte es el antiporte, que a diferencia del sinporte, se va a encargar de hacer lo contrario. Es decir, va a llevar una molécula a un lado y a la otra molécula al otro lado. En este caso, el S1 estaba queriendo llegar al espacio intracelular y el S2 estaba intentando salir hacia el espacio extracelular. Entonces son los tipos de transporte. Además de eso, habíamos mencionado que había otro tipo de transporte que se llamaba endocitosis, que literalmente dijimos que era cuando la célula endocitaba, valga la redundancia, colocaba, metía o incorporaba algo del medio exterior a el medio interior y lo hacía a través de este proceso. Vamos a ver en específico que vamos a poder dividirlo en fagocitosis y pinocitosis. Fagos viene de la raíz etimológica de comer, que quiere decir cosas o partículas sólidas, como por ejemplo bacterias. Y la pinocitosis, que viene o hace referencia al fluido extracelular que tiene agua. Entonces, uno es que la célula coma y la otra es que la célula beba, que son cosas que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Entonces ya está un poquito más difícil que se nos olvide. Entonces vamos a ver a nuestra membrana plasmática que tiene una bicapa de fosfolípidos que comienza a extender unas prolongaciones llamadas pseudópodos para comenzar a rodear a estas partículas sólidas hasta que las sigue rodeando, 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 hasta que logra unir las membranas y lo interioriza en algo llamado endosoma. Lo mismo va a pasar en la pinocitosis. Pero ¿qué creen? Aquí en lugar de que haya pseudópodos, va a haber una invaginación. Es decir, se va a formar, recordamos a las balsas lipídicas que había caviolares, pues es la misma forma. Se va a formar una caviola que va a ir juntando a la membrana hasta que de pronto se va a unir. Va a formar en esta ocasión a una vesícula. Entonces la diferencia entre un endosoma y una vesícula es que ambos son productos de endocitosis, pero una es producto de la fagocitosis, en donde hubo una extensión de pseudópodos para poder rodear a una proteína o una partícula sólida, y la vesícula es una invaginación que terminó siendo producto de la pinocitosis. Muy bien, también tenemos que entender que hay endocitosis mediada por receptores, que eso tiene un poquito más que ver con inmuno y con recepción de señales. Aquí lo importante es que ustedes sepan que hay endocitosis que está señalizada, dirigida por unas proteínas específicas que van a indicarle a la membrana o a la célula que tiene que endocitar algo, ¿vale? Y esta vesícula, la diferencia, o este endosoma, la diferencia de lo que se vaya a ocupar, dependiendo de si es parte de fluido extracelular o partículas sólidas, va a tener a todas estas proteínas que fueron las necesarias para que se diera a cabo este proceso de endocitosis mediada por receptores. Esto a lo mejor lo podamos entender un poquito más adelante. Lo importante es que nos quedemos con esto de acá, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se ve. Tenemos a los pseudópodos que se extienden, van cerrando, y aquí tenemos al fagosoma. De este lado igual, pinocitosis, vacuola, se junta, se separa y forma una vesícula. Y aquí tenemos igual a la mediada por receptores. Y si hay algo que mete cosas a la célula, ya hemos platicado que hay otra cosa que se llama exocitosis. Que la exocitosis es en donde hay, por ejemplo, una vesícula que se va a llamar, por ejemplo, una vesícula secretora en algunas células que se encargan de sintetizar cosas para que puedan llegar a otros lugares, van a encerrar todo ese contenido que están generando en algunas cosas llamadas vesículas secretoras. Esas vesículas se van a comenzar a acercar a la membrana plasmática y se van a pegar a la membrana plasmática, como podemos ver aquí. Comienzan a hacer presión y presión hasta que las membranas se van a unir y eso va a llevar al vaciamiento o a la salida de, ya sea por ejemplo en caso de que sea una vesícula secretora de alguna proteína específica, pues bueno, va a provocar la salida de lo que se quiere exocitar. Muy bien.
Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se ve, que aquí tenemos el aparato de Golgi, donde se está haciendo toda esta parte del empaquetamiento de estas vesículas y cómo vas a acercarse mediante un estímulo a la membrana, se va a unir, se va a pegar hasta que se van a unir por completo las membranas y va a sacar su contenido al medio, ¿vale? Muy bien. Y pues bueno, chicos, con eso estaremos concluyendo esta cápsula de repaso acerca de la membrana celular, revisando los conceptos importantes, la estructura, y pasaríamos a la siguiente parte de esta cápsula. Muy bien, comenzamos con esta otra parte acerca del núcleo. Para ello, nosotros vamos a iniciar describiendo que el núcleo tiene características importantes, características que tenemos que entender, ¿vale? Para empezar, en los esquemas que ya habíamos hecho acerca de la membrana, platicábamos de que el núcleo estaba dentro de la célula, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué características va a tener el núcleo? El núcleo va a ser un organelo membranoso, va a ser el organelo más grande de la célula y dentro de él, en su interior, va a contener al genoma, ¿vale? Va a tener un diámetro de 5 a 10 nanómetros y se va a encargar de regular a través de los diferentes procesos que se llevan a cabo para poder dividir. Vamos a ver que regula o va a ayudar a la regulación del ciclo celular, ¿vale? Perfecto. Ahora, también tenemos que entender que el núcleo, dependiendo de la célula de la que estemos hablando, va a tener una u otra forma, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una célula en forma ausada, en donde vemos al núcleo un poquito más elíptico, ¿no? Vemos de este lado un núcleo central, aquí tenemos un núcleo rechazado a la periférica más pequeño. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los núcleos que vamos a encontrar en los linfocitos, ¿no? En los linfocitos, en los leucocitos, perdón. Vamos a ver núcleos lobulados o en forma de herradura, ¿no? Muy bien. Todas estas formas de los núcleos van a estar dadas normalmente por proteínas que nos ayudan literalmente a que el núcleo tenga esa forma, ¿vale? Bueno, además de las diferentes formas que vamos a encontrar en el núcleo, también podemos encontrar, dependiendo de la célula de la que estemos hablando, que el núcleo va a tener una disposición. ¿A qué me refiero con esto? Puede tener, suponiendo que obviamente esta es la parte basal y esta es la parte apical de una célula, vamos a ver que el núcleo puede estar concentrado en la parte basal y en la parte apical podemos encontrar a lo mejor algunas de las vesículas de secreción que vimos, ¿no? Que hay células que utilizan o que crean estas vesículas de secreción para poder, digamos, exocitar todos sus productos al medio extracelular, ¿vale? Muy bien. Además de este tipo de disposición, también vamos a tener un tipo de disposición lateral, por ejemplo, este de aquí, que lo vamos a ver que este tipo de disposición se encuentra en el músculo. Muy bien. Después, aquí tenemos a una neurona, por ejemplo. Tenemos todo esto es la célula, aquí encontramos citoplasma, y aquí en el centro tenemos a un núcleo, que si nos damos cuenta, tiene un puntito ahí adentro, ¿no? Ese puntito, que es otra estructura que está dentro del núcleo, se llama nucleolo, ¿vale? Perfecto. Ya que ubicamos, ¿no? Que hay formas, hay disposición, pues también tenemos que hablar acerca de que hay un número. Es decir, puede haber diferente cantidad de núcleos. Vamos a encontrar células que pueden simplemente no tener núcleo, como los eritrocitos, o podemos encontrar algunas células que van a ser binucleadas. Muy bien. Puede haber células que tienen incluso más núcleos. Bueno, vamos a entender y, digamos, tener en mente que nosotros para poder estudiar al núcleo, ya vimos estas características importantes que son de vital importancia para entender el tema. Bueno, también vamos a tener que se le estudia que dentro tiene o contiene la cromatina, lo que ya mencionábamos de ese puntito que se veía de este lado, que es el nucleolo. Tenemos además de eso algo que se llama envoltura nuclear o nucleolema, también se le conoce así. Y después tenemos una cosa que se llama nucleoplasma, lo cual haciendo una analogía a esta parte del medio intracelular y medio extracelular. En el núcleo vamos a tener, por así decirlo, una porción que es extranuclear y una parte que es intranuclear. Entonces, dentro del núcleo, así como dentro de la célula encontramos el citoplasma, pues vamos a encontrar dentro del núcleo el nucleoplasma, ¿vale? Que a final de cuentas contiene, digamos que es esta como medio gelatinoso que tiene mucha agua, en donde están embebidas las proteínas y a través de las cuales viajan
las diferentes moléculas y enzimas que necesitamos transportar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, dijimos, el nucleoplasma es un material encerrado por la envoltura nuclear. Muy bien. Digamos que es todo adentro del núcleo que no sea cromatina, nucleolo o proteínas. ¿Vale? Vamos a ver que podemos encontrar diferentes tipos de inclusiones, por ejemplo, inclusiones cristalinas en algunas células que ya han sido infectadas por algunos virus. Vamos a ver que puede haber inclusiones víricas, que literalmente son porciones de ADN que dejan los virus cuando llegan a infectar. Muy bien. También, como yo les mencionaba, pues agua, ¿no? También tenemos proteínas que están libres y algunos iones. Muy bien. Ya que nos imaginamos este material gelatinoso que es el nucleoplasma, ahora sí pasamos a lo que es el nucleolema. El nucleolema va a tener dos membranas lipídicas que separan al nucleoplasma del citoplasma, que era lo que yo les decía en cuanto a la analogía de lo que es la diferencia entre el medio extracelular y medio intracelular, pues aquí sucede lo mismo, el medio extranuclear y el medio intranuclear. Muy bien, posterior a eso, vamos a mencionar eh, dos divisiones, ¿vale? Vamos a tener a la membrana nuclear externa y a la membrana nuclear externa. Es decir, si nosotros le hiciéramos un zoom a cómo se ve esta parte de la membrana, veríamos una situación más o menos así, en donde tendríamos en la parte de aquí, tendríamos al medio extranuclear, perdón, y aquí, de este lado, al medio intranuclear. Entonces, este de aquí completo sería la membrana nuclear y esta se divide en membrana nuclear externa y membrana nuclear interna. Y obviamente esto al ser dos capas, vamos a encontrar, o dos membranas, vamos a encontrar un espacio virtual que abarca dentro de cada una de estas membranas. Esto se va a llamar cisterna perinuclear. ¿Vale? Muy bien. Dentro de las características que vamos a encontrar con la membrana nuclear externa, tenemos que entender que se continúa con la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Recordemos, y lo vamos a ver en alguna de las otras asesorías que hablemos acerca de los organelos, vamos a ver que el retículo endoplásmico rugoso viene haciendo esta forma y se continúa su membrana con la membrana nuclear externa. ¿Vale? Aquí también vamos a encontrar, como se continúa con el RER, vamos a encontrar algunos ribosomas y estos, como pelitos o cabellitos morados, representan filamentos de vimentina, filamentos de vimentina que están pues ahí, literalmente volando. Entonces así es como se ve. Muy bien. Luego, en la parte de abajo tenemos a la membrana nuclear interna y aquí vamos a encontrar algo bien interesante, que la membrana nuclear interna está en contacto ya directamente con el nucleoplasma y está formada, eh, va a encontrar en la parte de abajo de la membrana nuclear interna una porción que se llama lámina nuclear, que es toda esta capa que se ve aquí, de color naranja y de color verde con rosita, ¿vale? La lámina nuclear es, digamos, una red, por así decirlo, que corre por debajo de la membrana nuclear interna y se va a encargar de ser un sitio de anclaje para la membrana nuclear interna. Es decir, dentro de la lámina nuclear vamos a encontrar a la proteína lámina A, lámina C y lámina B, que son las que teníamos representados acá arriba con diferentes colores. Vamos a entender que tiene una forma ortogonal y que va a tener la capacidad de ensamblarse o desensamblarse para que podamos hacer la mitosis. Porque pues obviamente nosotros al momento de que hacemos toda esta parte del ciclo celular, vamos a ver cómo pues obviamente el núcleo cambia y eso obviamente incluye a la membrana nuclear externa, membrana nuclear interna y obviamente también incluye a la lámina nuclear. Muy bien. Entonces ya vimos esta parte nos sirve de anclaje para la membrana nuclear interna. Perfecto. También vamos a tener algunos receptores de láminas, que era lo que yo les decía, que estos receptores pues son los que nos ayudan al anclaje. Tenemos a la hemerina, que va a ayudar a que se fije la lámina A y la lámina B.
o se va a fijar a la lámina A y lámina B. También tenemos a la anurima, que se va a unir o se va a anclar a la lámina A, y digamos que lo que va a hacer es anclarse a la lámina A y se va a unir a la membrana nuclear interna, que es uno de los ganchitos que pusimos acá arriba, ¿vale? Eh, Otra proteína que también se llama lámina B, que lo que va a hacer es unirse justamente a la lámina B y la va a anclar a la membrana nuclear interna. Muy bien. Recordemos que habíamos mencionado que justamente bueno, en el dibujito que teníamos en la imagen pasada, que es este de aquí, íbamos a encontrar a esto de aquí, que se llama poro nuclear. Vale, pues en el poro nuclear vamos a encontrar y vamos a ver algunas de las características porque son importantes. Los poros nucleares van a medir de 70 a 80 nanómetros y pues obviamente es una incontinuación o digámoslo así, una abertura que vamos a encontrar en la envoltura nuclear, ¿vale? Vamos a ver que los poros nucleares van a estar constituidos por 8 subproteínas colocadas en un armazón central en disposición de anillo y en disposición octagonal a la periferia de cada poro para que nosotros podamos, o digamos, estas subunidades proteicas puedan dar origen a otra estructura que está contenida ahí en el poro nuclear, que se va a llamar complejo del poro nuclear. Esta parte del complejo del poro nuclear es algo bien interesante porque nos va a ayudar o va a ser, digamos, el canal, haciendo una analogía, si nosotros hacemos analogía a lo que acabamos de ver en membrana, va a ser, por así decirlo, uno de los canales que habíamos visto, ¿vale? Uno de los canales que habíamos visto que nos ayudan para comunicar y transportar cosas. Pues algo así va a ser el complejo del poro nuclear, algo similar. Bueno, vamos a ver que el complejo del poro nuclear va a estar formado por con unas proteínas que se llaman nucleoporinas y estas, digamos que las vamos a encontrar entre el anillo citoplasmático y nuclear. Como ya dijimos, el complejo del poro nuclear media el transporte, que puede ser bidireccional, del núcleo al citoplasma o del citoplasma al núcleo. Perfecto. Aquí es justamente en donde vamos a encontrar al poro central. Todo esto de aquí es el complejo del poro nuclear. Vamos a ver cuáles son las características que tiene. El complejo del poro nuclear va a medir de 60 a 80 nanómetros, similar a los poros nucleares, ya vimos porque está allá adentro. Vamos a ver que tiene fibrillas proteicas que se unen a un anillo citoplasmático, que es justamente este que tenemos aquí. Por debajo del anillo citoplasmático vamos a tener al armazón central de las 8 subunidades proteicas que nosotros habíamos dicho, que es este de aquí, que forman el armazón central, que es justo este de aquí, de color amarillo. ¿Vale? Después, bueno, es importante mencionar que dentro del armazón central vamos a encontrar el poro central, que es, digamos, que ahora sí el canal que nos va a ayudar a poder pasar cosas o el transporte bidireccional. Debajo de esto vamos a encontrar el anillo nuclear y más hacia abajo vamos a encontrar a proteínas que van a formar algo que se llama cesta nuclear, que va a estar formado por filamentos nucleares, que son estas proteínas que les menciono. Y abajo, pues vamos a tener a otro anillo, que es el anillo terminal, que si nos damos cuenta, el complejo del poro nuclear tiene una forma similar a hacer esto de aquí. ¿Por qué? Porque iniciamos midiendo 60 a 80 nanómetros en la parte superior y conforme el complejo del poro nuclear va extendiéndose hacia abajo con los diferentes anillos, cambia su longitud, que hasta acá abajo ya es de 9 nanómetros solamente. Entonces, por eso es que les digo que tiene como esta forma como puntiaguda o triangular. Muy bien. Bueno, también habíamos platicado acerca del nucleoplasma y digamos, estas analogías de citoplasma. Entonces, ya que tenemos ubicados qué es cada cosa, hay que saber que el complejo del poro nuclear es capaz de enviar cosas de forma bidireccional, como nosotros dijimos, ¿no? Entonces, aquellas cosas que son enviadas del nucleoplasma al citoplasma, es decir, del interior del núcleo al citoplasma, la parte externa o la parte que no está en el núcleo, van a ser algunas proteínas que son ensambladas en las subunidades ribosómicas del nucleolo. Recordemos que en el nucleolo vamos a tener a ribosomas que se van a encargar de la síntesis de algunas, o del ensamblaje, mejor dicho, de algunas proteínas que nos van a servir fuera del núcleo, en otros lugares de la célula. Entonces, para que nosotros o la célula pueda generar una proteína dentro del núcleo, la puede ensamblar en el nucleolo,
y esta proteína tenga una función específica fuera en alguna otra parte de la célula, tiene que enviarla al citoplasma. Entonces es justamente aquí en donde se va a dar uno de los transportes. Muy bien, después tenemos lo contrario, algunas proteínas que van a viajar del citoplasma al nucleoplasma, como las histonas, que ahorita vamos a ver más adelante por qué son ocupadas. Aquí pasa lo contrario, son proteínas que son ensambladas en ribosomas libres, que se quedan en el citoplasma y llegan al núcleo a través de ese transporte citoplasma-nucleoplasma. Muy bien. Además de las láminas que ya habíamos estado platicando que forman esta parte de la red que se encuentra debajo de la membrana nuclear interna. Bueno, y ya que entendimos que hay este tipo de transporte, tenemos que hablar acerca justamente del transporte a través del complejo del poro nuclear. Entonces, vamos a ver que algunas moléculas pequeñas o algunos iones, todo esto que sea menor a 9 kilodaltons, puede atravesar por difusión simple, que es un tipo de transporte sin gasto de ATP, que ya vimos en esta parte de membrana, y aquellas moléculas, proteínas que no lo puedan hacer por el tamaño, vamos a ver que van a necesitar de un tipo de transporte activo, que se va a llamar importina o de tipo simporte. Recordemos que ahí habíamos visto que tomábamos a una molécula, llegaba un ATP, bueno, en este caso es un GTP, llegaba un GTP, se unía, cambiaba a ser GDP, dejaba una molécula de fosfato aquí, y justamente al dejar esa molécula de fosfato, la importina tenía la capacidad de migrar y enviarla hacia el otro espacio. Entonces eso es lo que va a pasar. Y del mismo modo, esto va a pasar con las proteínas que se llaman importina. Van a tomar a una proteína que tiene que llegar al espacio o al nucleoplasma, del citoplasma al nucleoplasma, gracias a la actividad de un GTP, haciendo un tipo de transporte activo, enviándola hacia adentro. Y del otro lado tenemos a las exportinas, que lo que van a hacer es lo contrario. Van a hacer y van a tomar proteínas que están en el nucleoplasma, proteínas como la que ya mencionamos de este lado, ¿no? Proteínas que son ensambladas principalmente en el núcleo y tienen que salir al citoplasma, va a llegar a la exportina va a unirse a un GTP, le va a dejar un fosfato, va a salir GDP y eso va a hacer que esta exportina se trasloque hacia el otro lado y libere a esa molécula que quería llegar del nucleoplasma al citoplasma. Entonces eso es más o menos lo que va a pasar en el transporte a través del complejo del poro nuclear. Muy bien, ya vimos que tenemos todos los componentes de la membrana del núcleo, el nucleoplasma que vamos a encontrar. Bueno, ahora habíamos dicho, ya habíamos mencionado una cosa que se llama cromatina. La cromatina es la forma de compactación del DNA o del ADN, en donde vamos a encontrar ADN más proteínas. ¿Qué proteínas? Las histonas. Recordemos que estas histonas habíamos dicho que venían del citoplasma y entraban al nucleoplasma y andaban ahí. Bueno, y justamente la cromatina va a ser la responsable de la basofilia que nosotros vamos a encontrar en las diferentes tinciones. Vamos a ver que la cromatina, que es, ya dijimos, DNA más proteínas, que son histonas, una localización que puede ser marginal, así, una localización asociada al nucleolo, que el nucleolo es esto de aquí, todo esto es el núcleo, ¿vale? Núcleo, nucleoplasma, cromatina, cromatina en diferentes lugares, cromatina marginal, bueno, y este de aquí nucleolo, cromatina asociada a nucleolo o cromatina que está, eh, digamos, organizada en un tipo de organización que se llama cariosoma, que está, digamos, por ahí flotando, que son condensaciones que van a estar dispersas en todo el núcleo, van a estar inmersas o flotando en el nucleoplasma, ¿vale? Esas son las formas en las que podemos encontrar la cromatina. Y después puede estar no compactada. Y a eso nosotros le vamos a poner diferentes nombres. Tenemos que entender que hay una cosa que se llama eucromatina, que es un nivel de compactación de la cromatina que va a ser, que no va a ser visible en la microscopía óptica y va a ser a través de la microscopía electrónica se va a ver electrón lúcido, ¿vale? Esta eucromatina va a ser
cromatina que está laxa, es decir, es cromatina que no está apretada, por así decirlo. Vamos a ver a las hebras así, por ejemplo, ¿no? Separaditas, separaditas. Cosa que no sucede en la heterocromatina, que va a ser un nivel de compactación en donde va a estar, valga la redundancia, compacta, es decir, va a estar así. Si yo les hago una línea así, es imposible ver a la parte, a la primera línea que puse, ¿cierto? Algo así pasa y por eso esa es la diferencia de la organización. Y ahora, ¿por qué o cuál va a ser el motivo por el que hay eucromatina y cuál va a ser el motivo por el que hay heterocromatina? Va a estar dado por el nivel de actividad metabólica que tengamos en la célula. Si es una célula que todo el tiempo está requiriendo que este material genético tenga que ser leído, tenga que ser utilizado para la síntesis de proteínas, va a ser más frecuente que encontremos eucromatina. Por eso es que les puse aquí que son células metabólicamente activas, como neuronas o los hepatocitos, que son células que todo el tiempo están produciendo cosas, ¿vale? Y la heterocromatina que vamos a encontrar en células que son un poquito menos inactivas o que es un poco más raro que estén activas. Células como los linfocitos, los espermatozoides, por ejemplo, en este caso los espermatozoides pues no requieren que el nivel de compactación sea eucromatina porque pues la realidad es que no son células que están produciendo algo constantemente y lo están exportando o algo así, ¿vale? Su función es tener ahí al material genético para que después se pueda utilizar. Bueno, y ya que nosotros tenemos en mente eso, vamos a ver que la heterocromatina sí va a ser visible en microscopía óptica y vamos a poder verlo de color basófilo, se va a ver basófilo, ¿vale? Y obviamente, pues si aquí que estaba laxa y en microscopía electrónica se veía electrón lúcida, pues aquí va a ser electrón densa, es decir, pues se va a ver ahí como un cúmulo de cosas, ¿vale? Muy bien. Y ahora, hablando un poquito más acerca de la heterocromatina, ya dijimos que es esto que está condensado, ¿no? Que está así, pum, 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 que es muy distinto y muy diferente o muy difícil que nosotros veamos la primera línea que yo puse, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que hay un tipo de heterocromatina que se llama constitutiva, que va a ser un tipo de heterocromatina que tiene secuencias repetitivas y normalmente pues es una parte inactiva del ADN, ¿no? Entonces, esta la vamos a encontrar en cromosomas cercanos al centrómero o a los telómeros y a los telómeros que si nos damos un clavado ahí a ciclo celular vamos a poder ubicar o tener un esquema un poquito mejor en nuestra cabeza, ¿vale? Y el otro tipo es la heterocromatina facultativa, que va a estar condensada y que no va a participar en la transcripción. Esta no tiene estas secuencias repetitivas y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el corpúsculo de Barr, que vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando entremos al segundo bloque, platicando un poquito acerca de médula ósea, cuando platiquemos de sangre, ¿vale? Perfecto. Lo siguiente que vamos a ver y que tenemos que entender para terminar este tema de núcleo es que sí tenemos al DNA que forma una cadena, ¿no? Pero si nosotros tomáramos nuestra cadena de DNA o ADN y la tomáramos de un extremo y la tomáramos hacia el otro extremo, nos daríamos cuenta que esa cadena mide pues más o menos como un metro, metro y medio. Entonces, la célula tiene que hacer algo, porque obviamente no puede meter un metro de DNA así recto en el núcleo, porque obviamente no hay espacio. Imagínense de qué tamaño es el núcleo y tiene que entrar ahí un metro de ADN. Entonces, para eso la célula desarrolla, digamos, herramientas que le van a servir para poder compactar. Para poder compactar, y esto se va a llamar niveles de compactación, para lograr que esa cadena larga de ADN entre en el núcleo. Perfecto. Ya que tenemos esa idea, esta herramienta de vital importancia, que por cierto es importante mencionarlo, van a ser las histonas, que si nos acordamos es una proteína que viene del citoplasma y que entra al nucleoplasma a través del complejo del poro nuclear, ¿vale? Perfecto. Estas histonas lo que nos van a hacer o lo que nos van a lo que nos van a ayudar es justamente a hacer un enrollado, tal cual como si fuera un carrete de hilo, por ejemplo, va a ser un enrollado para que todo esto, esta cadena larga de ADN, pueda caber, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a ver cómo es ese enrollamiento. Entonces, tenemos que saber que estas histonas se van a organizar en octámeros.
¿vale? ¿A qué me refiero? Van a organizarse en 8 o en grupos de 8 histonas y se van a organizar en copias. Vamos a tener H3, H2A, H2B y H4. Estas 4, cada una va a tener una copia. Es por eso que, o sea, una copia igualita, o va a tener, vamos a encontrar 2H3, 2H4, 2H2B, 2H2A, ¿vale? Entonces, obviamente, esas 4 proteínas, que cada una tiene su copia, o su, digamos, otro igualito, vamos a tener ahí al octámero de histonas. Estas se van a organizar de esta forma y van a comenzar a enrollar al DNA o al ADN. Y este va a ser el primer nivel de organización que vamos a encontrar, que va a tener una apariencia de collar de perlas, que lo podemos ver a través de microscopía electrónica de transmisión. ¿Y qué es lo que yo les mencionaba? El primer nivel de plegamiento. Y se va a ver, pues así, literal, como cuentas de rosario, o de collar de perlas, mejor dicho. Entonces, aquí tenemos también a otra proteína que se llama H1, que se va a encargar de mantener la unión, es decir, llega el DNA, se enrolla, hace un enrollado 2 veces, sale y justamente en esta porción se va a colocar un H1, que lo que va a hacer es sostener a esta cadena de DNA para que no se desenrolle. Y luego la que sigue, llega aquí, enrollamos una, enrollamos dos y aquí topamos con otro H1 y otra vez, 2 veces y así sucesivamente hasta lograr enrollar a la cadena completa de DNA, ¿vale? Perfecto. A este conjunto de 8 histonas se le va a llamar nucleosoma. Entonces, vamos a entender también y definir qué es el solenoide. Se le va a llamar solenoide cada vez que haya 6 vueltas a 6 núcleos. Cada vuelta, perdón, cada vuelta que le demos completa, por así decirlo, o cada que organicemos 6 nucleosomas, que cada una de ellas tiene enrollado 2 veces al DNA. Muy bien. Y se va a ver de esta forma. Perfecto. Entonces, pues aquí tenemos un solenoide, aquí tenemos otro. ¿Ok? Perfecto. Ah, ahora, ya que nosotros tenemos esta imagen de cómo se ve, esto es imaginando que nosotros estamos haciendo un mega zoom así muy fuerte, en donde tenemos con nuestra microscopía viendo así directamente cómo se organiza el DNA. Y bueno, si nosotros nos comenzamos así, a alejar poco a poco, suponiendo que sí ahorita, ¿no? Estamos así viéndolo, literal directo así. Si nosotros comenzamos a alejarnos de poco a poco y alcanzamos a ver cómo se organiza completa esta, digamos, esta asa o esta cadena de DNA, lo vamos a ver de esta forma, en donde ya tenemos justamente lo que yo les mencionaba, una asa de cromatina. Y vean, aquí está el ejemplo. Este es un solenoide, este es otro solenoide, y aquí juntos, puse este asterisco para que viéramos aquí, o para eso está este asterisco, para que veamos aquí, que esto de ahí es esto mismo de aquí. Entonces lo único que hicimos fue alejarnos. Nos alejamos para poder ver una perspectiva más amplia y vamos a ver que justamente aquí vamos a tener toda la compactación del asa de cromatina. Dentro de cada uno aquí vamos a encontrar a los solenoides, que cada uno de ellos tiene 6 octámeros, ¿no? Allá adentro. Entonces desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces vamos a ver cómo esta asa de cromatina, pues ya alcanzamos aquí los 300 nanómetros. Y bueno, ya que tenemos a nuestra asa de cromatina, hay que entender que forman bucles o que forman vueltas o se enrollan. Entonces, aquí es en donde podemos tomar para saber que esta asa de cromatina, dependiendo de qué tan plegada, qué tan junta, qué tan unida y enrollada esté, va a dar origen a la eucromatina y a la heterocromatina. Aquí tenemos a nuestra asa de cromatina, que ya está plegada, pero vean, aquí no hay tanto enrollo, ¿ya vieron? Toda esta parte de aquí comienza, pero conforme avanzamos hacia acá para ver cómo es la heterocromatina, pasa de verse así a que podamos diferenciar o digamos cada una de las vueltas que hace la cromatina, el asa de cromatina. Aquí ya no, ¿ya vimos? Per- Entonces, ya que nosotros entendimos esto, vamos a ver al cromosoma, que es la organización del DNA que se utiliza para poder llevar a cabo el ciclo celular y la división celular.
Aquí adentro, en estos cromosomas, vamos a ver que, pues obviamente para que el cromosoma se una, digamos se cree, vamos a tener una cromátide, dos cromátides, las cuales se juntan y tienen esta forma, que es esa forma de ahí, ¿vale? Perfecto. Se van a unir juntamente aquí en el centro con esto que se llama centrómero. Vamos a ubicar esta parte que es el centrómero y los telómeros que son estos de aquí, que son estas porciones. Entonces, cada una de estas cromátides, ¿qué creen? Es heterocromatina, que es justamente esto de aquí, ¿vale? Por eso están del mismo color. Así es como se ve. Entonces, así podemos ver cómo se va compactando la cadena de DNA desde los 10 nanómetros, 30 nanómetros, 300 nanómetros, 700 nanómetros y 1400 nanómetros, ¿vale? Y pues ya, solamente mencionar que tenemos los seres humanos 23 pares de cromosomas. Y pues bueno, chicos, hasta aquí llegamos con esta asesoría de repaso del núcleo. Espero que tengan muy buen día y que les haya ayudado, ¿vale? Nos estaremos viendo en siguientes cápsulas o en diferente material que se les proporcione para su estudio. Mucho éxito. Nos vemos.